ya estamos. ¿Qué tal estáis, gente? Welcome. Buenas tardes. Estamos en Españita, seguimos en Españita. A ver, un momento que esto, no, tengo que estar un poquito para aquí. Sí. Un poco más centrado, ¿no? Bienvenidos a un nuevo stream de los jueves en Neutral. Últimamente lo que vamos haciendo en estos últimos meses es aprovechar los jueves para hacer una actualización de cómo va la guerra en Crimea. En Ucrania, perdón. Pero vamos a centrarnos un poco en Crimea hoy, qué ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Porque este mes de agosto ha sido bastante peleagudo para los rusos en la península de Crimea, que sabemos que es esa península que se anexionaron en 2014, pero no vamos a hablar solo de ello, porque también tenemos bastantes novedades en el frente de las investigaciones de Trump, que es algo sobre lo que he escrito en Neutral, y también tenemos novedades en lo que respecta a las elecciones y al futuro del Partido Republicano, porque hemos tenido primarias esta semana con Liz Cheney, la congresista republicana, que ha perdido sus primarias republicanas en el estado de Wyoming y uno de los mayores estados más conservadores del país. Y pues podemos sacar un poco de conclusiones de qué nos dice eso acerca del Partido Republicano. Entonces, esos son los tres temas importantes de la jornada. Vamos a empezar con la noticia de última hora, porque, a ver un momento que no quiero decir mal el nombre. Allen Weisselberg, ¿vale? Que era el CFO, es decir, el consejero financiero de la Trump Organization, de la organización Trump, la empresa que ha sido de la familia de Trump durante décadas, pues se ha declarado culpable por un fraude fiscal y por hurto. ¿Cómo se dice? Hurto, gran hurto, se dice gran larceny en inglés, pero bueno, y otros 11 delitos graves, todo lo que tienen que ver con sus gestiones dentro de la Trump Organization. ¿Por qué? Bueno, principalmente es porque han evadido impuestos a través de regalos a lo grande, ¿no? Específicamente Weisselberg lo que tenía era un Mercedes, tenía una casa en el Upper West Side, tenía pagada el colegio y no sé si la universidad de sus hijos, y todo eso se había pagado a través de la empresa, no directamente con salario, para poder evitar pagar impuestos. Entonces, creo que en total era un valor, para dejar de decir creo, es dejar de pagar casi 2 millones de dólares en impuestos, ¿vale? Poder llevarse todo ese dinero a la saca, y eso es lo que ha provocado que fuera acusado o tuviera la previsión de ser sentenciado a 15 años de prisión. Entonces ha llegado a un acuerdo antes del juicio con la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable y enfrentar solo 100 días de prisión y una pena de casi 2 millones de dólares en taxes, no impuestos, que es un poco lo que había evitado pagar a lo largo de todos estos años. Esto es muy interesante porque, claro, lo que puedes asumir desde fuera nada más empezar es que, bueno, este tío, Weisselberg, lo que va a hacer es darle la espalda a Trump, ha llegado a este acuerdo para poder clavarle un puñal por la espalda y luego participar, ¿no? O colaborar con las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo. Porque, o sea, Weisselberg, por ejemplo, es una persona que empezó llevando unas cuentas en la Trump Organization, pero ha ido escalando a lo largo de los años. O sea, empezó a trabajar para Trump padre, ¿vale? Que luego la empresa la heredó su hijo, Donald Trump Jr., por eso se llama Jr., y este tío, pues eso, o sea, empezó en los niveles más bajos de la Trump Organization y a lo largo de los años fue subiendo. O sea, es una persona que se conoce las entrañas de la empresa de Trump mejor prácticamente que nadie. Entonces, que una persona de este nivel pudiera traicionar a Trump, pues habría sido una muy buena noticia para las diferentes fiscalías que están llevando a cabo investigaciones, que son, pues por un lado, la investigación civil del fiscal del distrito de Manhattan, ¿vale? O sea, tenemos el nivel de distrito, tenemos el nivel estatal y luego tenemos el nivel federal en Washington DC, ¿no? Que es el Departamento de Justicia. Entonces, Bragg, que es el fiscal del distrito de Manhattan, está llevando a cabo una investigación civil, ¿vale? Por fraude fiscal también, de la Trump Organization en el distrito de Manhattan. Luego tienes el estado de Nueva York, Letitia James, la fiscal general del estado, que también está llevando una investigación de corte... Ah, no, perdón, esa es de corte civil. La otra de Bragg, perdón, la del distrito de Manhattan es de corte criminal. Y luego están las investigaciones que está llevando a cabo el Departamento de Justicia Federal, liderado por el fiscal general Merrick Garland, que ahí están investigando a Trump por varios posibles crímenes diferentes, ¿no? Uno es obstrucción de la justicia, que lo conocimos el otro día, posible vulneración de la ley de espionaje por mantener en Mar-a-Lago, en su residencia de Florida, documentos, muchos de ellos confidenciales, pero la mayoría de ellos materiales que pertenecen al gobierno estadounidense y no a Trump.
De hecho, hay un artículo súper interesante que ahora comentaremos un poco más en profundidad. Pero siguiendo con lo de Weisselberg, perdón, un momento, que se me ha caído la pelota esta, que me está ayudando a concentrarme. Bueno, el caso, que lo de Weisselberg, podríamos pensar que le va a dar la espalda a Trump, que le va a traicionar, pero no ha sido así, o no va a ser así. ¿Qué es lo que está intentando, o sea, lo que ha intentado hacer la Fiscalía con este acuerdo al que han llegado con Weisselberg para que solo vaya 100 días a la cárcel y pague lo que debe de impuestos? Bueno, pues lo que va a hacer es testificar bajo juramento en el juicio que va a tener lugar cuando se declare culpable, para decir pues que la Trump Organization se han cometido crímenes de fraude fiscal y un poco para retratar a Trump o a la empresa de Trump como una compañía que ha hecho lo que le ha salido de las pelotas y en muchos casos pues cometiendo delitos contra los gobiernos estatales y federales de Estados Unidos. Entonces, estatales en este caso el de Nueva York, federal por supuesto Estados Unidos en general. Pero no va a ser así, lo dicho, o sea, no va a ampliarse más de ese terreno porque no se ha comprometido en absoluto a colaborar con el resto de investigaciones, ni con la Fiscalía del Distrito de Manhattan, ni con la Fiscalía del Estado de Nueva York, ni con la Fiscalía General de Estados Unidos. Así que es verdad que el titular suena muy bombástico, pero no va a tener tanta relevancia para los titulares que hemos ido conociendo a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Principalmente ese registro, esa orden de registro a Mar-a-Lago, que lo que ha descubierto es que a Trump lo están investigando por algunos crímenes bastante peliagudos, ¿no? Principalmente el de la ley de espionaje y luego también el de posible obstrucción de la justicia, que lo de obstrucción de la justicia podría estar relacionado con todos los idilios de Trump y de sus principales aliados, o al menos no los que estaban dentro de la Casa Blanca, porque siempre hay que separar los aliados de Trump dentro de la Casa Blanca, ¿vale? Que son pues sus consejeros legales, Ivanka Trump, su yerno Jared Kushner y demás historias, que esos le aconsejaban dejar de lado las elecciones, los resultados electorales, dejar de lado las teorías de la conspiración y pasarse a la transición de poder, darle la presidencia a Biden y centrarse en otra cosa, posiblemente la reelección en 2024, que estando la economía como está, estando la popularidad de Joe Biden como está, pues coño, es una posibilidad que puedas ganar. Entonces deja esto en el retrovisor y pasemos a otra cosa. Pero luego tienes otro grupo de aliados de Trump, que son los más pirados, los que sí que abogan por las teorías de la conspiración, los que pues pretenden revertir los resultados electorales para darle el segundo mandato a Trump, un segundo mandato que en todo caso sería ilegítimo, ¿no? Un golpe de estado en toda regla. Entonces, bueno, entonces lo de la obstrucción de la justicia es interesante porque es posible que el Departamento de Justicia vea indicios de que Trump ha intentado obstruir la justicia o ha mentido para poder impedir que los investigadores lleguen hasta el final del asunto y descubran pues que había una trama mucho mayor para intentar revertir los resultados electorales a través de la trama, por ejemplo, de los falsos electores. Lo de los falsos electores... ¿Alguien conoce aquí lo de los falsos electores? La trama de los falsos electores, y si queréis ahondamos un poquito y os lo explico mejor, porque creo que no lo he explicado nunca y me parece muy importante conocer todo eso, porque cada vez que hagamos referencia, digamos, la trama de los falsos electores, que toda la gente, o sea, que todos los que estén escuchándome sepan por dónde va la cosa, que hoy no vais a estar todos, ¿no? Pero un poco así practico y sé decidir, a ver, decirlo, o sea, resumirlo la próxima vez de forma más fácil, más sencilla. A ver, vamos a explicarlo, venga. Los falsos electores. Vamos a poner este mapa. Vale. ¿Cuenta? Ah, Papá, ¿le puedes coger la pelota de tenis que se le ha caído a la piscina, a la pobrecita? Está llorando. Vale, a ver. Esto es el mapa de unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos tú no tienes que ganar el voto popular de todo el país, ¿no? A nivel federal, sino que tienes que ganar votos electorales, en concreto 270. Como veis aquí, por ejemplo, California tiene 54 votos electorales. Eso significa que California tiene 52 congresistas, cada congresista representa un distrito de unas 700 y pico mil personas, y luego tiene 2 senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos tienen 2 senadores. 2 senadores por cada estado, 50 estados, 50 por 2, 100 senadores. La Cámara Alta tiene 100 senadores y la Cámara de Representantes, que va por población, tiene 435. Y repito, cada congresista representa un distrito que
recoge a unas 700 y pico mil personas. Eso ha quedado claro, ¿no? Entonces, conforme más grande sea el estado, más votos electorales va a tener. Entonces, California, que es el estado más poblado del país, es el que más votos electorales tiene con 54. Luego Texas, que también tiene un montón, 40. Nueva York, que también tiene un huevo, 28. ¿Vale? Aquí arriba. Luego, los más pequeños, por ejemplo, Dakota del Sur tiene un congresista por todo el estado, que no tienen más de 700 y pico mil personas, y luego 2 senadores, ¿vale? En total, 3. Eso tiene sentido, ¿no? Vale, hasta ahí ha quedado claro. ¿Cómo puedes ganar esos votos electorales? Bueno, pues si ganas el voto popular en uno de esos estados, pues Trump ganó en los estados más rurales, South Dakota, pues 3 votos electorales que le sumas a Trump. Entonces eso va sumando hasta llegar a los 270. Como Biden ganó más estados con más votos electorales, pues bueno, pasó esos 270, consiguió 303 y ganó las elecciones de 2020. ¿Qué ocurre? Cuando tú, esto es en la noche electoral, o al menos en los días posteriores, si el recuento al final está muy ajustado, que es lo que pasó en los últimos comicios. A lo largo de esos siguientes 2 meses, porque las elecciones se celebran a primeros de noviembre, pero la inauguración del presidente que ha ganado esas elecciones no es hasta finales del mes de enero, pues hay un proceso de certificación de los resultados. Primero, en cada estado se certifica quién ha ganado el voto popular y por tanto quién se lleva los votos electorales. Vamos a seguir con Dakota del Sur, ¿vale? En Dakota del Sur, por supuesto, Trump ha ganado las elecciones por el voto popular, entonces a él se le tendrían que asignar 3 votos electorales. ¿Qué forma tienen? O sea, ¿en qué parte del proceso se meten esos 3 votos electorales? Bueno, pues esos 3 votos electorales se convierten en los llamados electores, que son gente pues elegida por el partido o por el candidato y demás historias. Entonces son gente que luego tiene que ir a una celebración del colegio electoral. O sea, son 3 personas que van a dar su voto por Donald Trump y tienen que ir a la celebración del colegio electoral, que es a mediados de diciembre. Ok, entonces, el proceso. Se celebran las elecciones. Cada candidato gana un estado. Esos estados certifican los resultados. Cuando se certifican los resultados, se le asigna a cada candidato una serie de votos electorales. En el caso de Dakota del Sur, 3. Entonces, esos 3 votos electorales se convierten en electores y esos 3 electores tienen que ir al colegio electoral a votar por el candidato que se le ha asignado, ¿no? En este caso, van a votar por Trump en el colegio electoral. Una vez han votado por eso, se meten los votos en ese momento del colegio electoral y esos votos se tienen que llevar a la Cámara de Representantes para la sesión conjunta que se hace a primeros de enero, en 2021, en el 6 de enero, para hacer, a través de, con la ayuda del vicepresidente y luego también con todos los senadores y con todos los congresistas, se hace una sesión conjunta para certificar los votos electorales vertidos por los electores. ¿Ha quedado todo claro ahí? Espero que sí. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. ¿Por qué es todo esto tan importante? Porque llegando al 6 de enero de 2021 teníamos esa certificación oficial de lo que había pasado en el colegio electoral, ¿no? Que es esa cita del mediados de diciembre. Entonces, el 6 de enero va Mike Pence, el vicepresidente republicano, con Trump, y es un acto puramente ceremonial. O sea, solo tienen que decir, ay, pues sí, certificado, California ha votado por Biden, South Dakota ha votado por Trump. Y ya está, y se termina contando pues lo que ya sabemos todos, que ganó Biden. Pues lo que quisieron hacer Trump y sus aliados fuera de la Casa Blanca, que son los que os he dicho que son pues los más pirados, lo que querían proponer era una trama de falsos electores. Entonces, en algunos de los estados más disputados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Georgia, proponían una serie de electores falsos o lo que ellos llamaban electores alternativos. O sea, imaginad, por ejemplo, en Pensilvania, ¿vale? Que tiene 19 votos electorales. Un momento, Aquí, Pensilvania, ¿vale? Esto de aquí. Imaginad en Pensilvania que tiene 19 votos electorales, pues se propone una lista de electores alternativos. O sea, tú tienes la lista de los electores que iban a votar por Biden, que tenían que ir al colegio electoral y que fueron al colegio electoral a votar por Biden, pero luego tienes la lista de los electores alternativos propuestos por los aliados de Trump. La idea es que llegado el 6 de enero de 2021, en la certificación oficial de los votos electorales en el Capitolio, Mike Pence dijera: los resultados de Pensilvania los descartamos porque se han producido algunas irregularidades que no se han comprobado y tal. Entonces, como hay una lista de electores alternativos que van a votar por Trump, pues no podemos certificar las elecciones, ¿no? Entonces, se supone que o Trump sigue en el poder o vamos a decir no. La lista de electores buenos es la que ha propuesto los aliados de Trump y por tanto Trump ha ganado el estado de Pensilvania. Esto, como digo, es
complejillo, por supuestísimo ilegal de pelotas. No llegó a buen puerto, como todos sabemos, porque si no, no estaría Biden ahora tropezándose como presidente de Estados Unidos por allá donde va. Pero, como digo, es una trama que se propuso, que sabemos que está en marcha, que sabemos que hay gente que firmó papeles para proponerse como electores alternativos. Entonces es una aliada hiperparda. Entonces, si se demuestra que Trump estuvo más implicado de lo previsto en esta trama de los electores falsos y sobre todo, o en el caso de la investigación del Departamento de Justicia, intentó obstruir a la justicia para que no se investigara o se encontraran más pruebas acerca de cuál fue su papel real en todo este asunto, pues ahí es cuando podríamos llegar a un crimen por el cual pueden llegar a denunciarle, demandarle, empezar un juicio que se liaría de locos, podría llegar con apelaciones hasta el Tribunal Supremo y tendríamos un lío bastante gordo a nivel legal porque nunca se ha llevado un juicio de estas características contra un expresidente de Estados Unidos y sobre todo contra un expresidente que genera tantos amores y desamores en Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos que hay por lo menos un 30% de la población que ama a Trump, que le quiere por encima de todas las cosas, que iría hasta el infierno con él, pero claro, eso también plantea dificultades a la hora de llevar a cabo procesos legales que pueden dividir todavía más a la ciudadanía estadounidense. Y cuando sabemos que hay tantos seguidores de Trump que están armados hasta los dientes y que en casos como el asalto al Capitolio o como algunas otras protestas están dispuestos a liarla bastante parda, pues genera más miedo todavía, ¿no? Hay por ahí siempre los peligros o los miedos a eso que dicen, que a mí me parece siempre exagerado, ¿no? Lo de la guerra civil. Pero, o sea, dentro del el escenario como muy poco probable, y yo reitero, me parece muy poco probable y creo que en muchas ocasiones se magnifica porque es un titular muy sensacionalista, pero la posibilidad de que haya una guerra civil en Estados Unidos no es cero. No es cero, y menos tal y como está el panorama en estos momentos. Entonces, con una situación de esas características, con un lío legal contra Trump, pues subiría de 0,0001, subiría a 0,01. Eso es la conclusión a la que quiero llegar. Entonces, ahora mismo, la situación legal para Trump es peliaguda, por un lado, por las investigaciones contra la Trump Organization, tanto por este juicio que estamos viendo ahora con la declaración de culpable de Weisselberg, como con la investigación civil llevada a cabo por la Fiscalía General de Nueva York por Letitia James, también por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, por Bragg, el nuevo fiscal del Distrito de Manhattan, que está desde hace unos pocos meses. Luego también con las investigaciones del Departamento de Justicia, tanto la obstrucción como por la ley de espionaje, como quedarse material confidencial y demás historias. Y luego también una importante que nos la solemos dejar, y que por cierto ha sido noticia esta semana, porque Rudy Giuliani, el ex abogado personal de Trump, ha testificado. La investigación de Georgia lo que hace es investigar si Trump intentó revertir los resultados electorales en el estado, lo cual sería ilegal, ¿no? Y podrían, pues, demandarle por ello. El tema de la investigación de Georgia es uno de los más interesantes porque tenemos esa llamada telefónica mítica de Trump con el que sigue siendo secretario de Estado del Estado en Georgia, que se me ha olvidado el nombre, ahora me lo recordará alguien en el chat, que tiene un nombre así como muy complejo y se me ha olvidado. Pero bueno, el tema con el secretario de Estado de Georgia es que está la mítica llamada de teléfono en la que Trump, después de haber perdido Georgia por unos 11.000 votos, y de que se estuviera investigando posible fraude electoral, pucherazo, los vídeos aquellos en Atlanta que se habían sacado votos de debajo de la mesa, que al final se terminó demostrando que era toda una mentira, ¿no? Y que eran pues teorías de la conspiración o vídeos sacados fuera de contexto. Pero en esa llamada le dijo Trump, oye, me tienes que encontrar 11.000 votos, lo cual es una maldita locura, o sea, es una maldita locura. Entonces, eso es lo que está investigando la Fiscalía en Georgia, y con esas testificaciones que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses, incluida esa de Rudy Giuliani esta semana, pues se agrava todavía más la situación para Trump. Brad Raffensperger. Muchísimas gracias, Charlie Mad. Ese es el nombre que se me escapaba. Bien, entonces, eso en lo que refiere a las investigaciones. Todo esto se suma a las preocupaciones dentro del Partido Republicano a, ojo, el daño que nos puede hacer Trump y nuestra vinculación directa con Trump, porque Trump es el líder de facto del Partido Republicano, por mucho que su aprobación no esté en los puntos álgidos en los que ha estado en algún momento de su presidencia o incluso antes, y sobre todo visto que están en una situación perfecta para arrasar en las elecciones, porque la popularidad de Biden es una mierda, porque la situación económica es una mierda,
Bueno, una mierda no, pero hay un momento de incertidumbre máxima, ¿no? Con la Reserva Federal subiendo los tipos de interés, eh, que puede desatar una recesión porque quieren bajar los precios, porque la inflación está disparada, pero quizá hayamos alcanzado el pico, ahora estemos a la baja, pero bueno, en cualquier caso, estos meses de verano, los republicanos se estaban viniendo arriba, viendo lo que decían las encuestas, viendo que podían ganar fácilmente la Cámara de Representantes, que podían ganar, recuperar el control del Senado, pese a que el mapa del Senado, ya ahora lo veremos, pues lo tenían un poco en contra. Pero el caso es que estamos ahora en una situación en la que se está dando la vuelta a todo. No solo parece que ahora es más probable que los demócratas mantengan el control del Senado e incluso amplíen su mayoría en el Senado, lo cual les posibilitaría pasar leyes más progresistas porque ya no tendrían que preocuparse por los bloqueos, la obstrucción de Joe Manchin, el senador demócrata de West Virginia, o de Kyrsten Sinema, la senadora de Arizona. Con que consigan ampliar su mayoría en 2 escaños, les abrirían muchísimas puertas para abrir leyes más progresistas. Y eso que, ojo, han sido unos meses muy, muy, muy positivos para la administración de Biden y para sus aliados demócratas en materia legislativa, que ahora lo veremos también con la aprobación del paquete de infraestructura a finales del año pasado, en ese paquete bipartidista de infraestructura, con el primer paquete de legislación de control de armas en décadas, con el paquete de ¿cómo se dice?, de reconciliación presupuestaria que aprobaron hace 2 semanas. Bueno, lo firmó Biden esta misma semana, que lo que hace es destinar cientos de miles de millones de dólares para subvenciones para la transición ecológica, para que la gente se compre coches eléctricos, aunque lo de coches eléctricos hay alguna cosica apuntada que igual va a hacer más difícil comprar coches eléctricos en el corto y medio plazo, porque obligaría a las compañías que producen, o sea, obligaría a que las subvenciones solo se puedan dar para coches eléctricos que tengan un cierto número de partes fabricadas en Estados Unidos. Y como ahora mismo hay muchos materiales y piezas que no se hacen en Estados Unidos, que se hacen en el extranjero, incluido China, pues va a haber muy pocos coches que se puedan comprar ahora mismo en Estados Unidos y que estén dentro de esas subvenciones. Entonces, bueno, lo dicho, han conseguido un montón de victorias en materia legislativa últimamente. Luego también, ¿qué es lo que aprobaron con los republicanos hace poco? El paquete bipartidista que les tomaron el pelo. Ah, no, bueno, la CHIPS Act, la de los semiconductores, para potenciar la producción de semiconductores en Estados Unidos, que también era un montón de dinero para la ciencia y para investigación y desarrollo, que es la hostia, era un paquete bipartidista de puta madre, que podía haber ido mucho más lejos, pero bueno, aún así has conseguido un acuerdo con los republicanos y luego se la han metido doblada con este paquete de reconciliación que los republicanos pensaban que no iba a poder aprobarse porque Manchin, este senador de West Virginia, se oponía. Entonces, como digo, ha habido una retahíla de noticias positivas para los demócratas que ahora estamos viendo cómo el panorama cambia a favor de ellos. Incluso la Cámara de Representantes cabe la posibilidad de que mantengan la mayoría los demócratas, lo cual sería un escándalo, o sea, sería un desastre para los republicanos. Porque todas estas buenas noticias de los demócratas de haber hecho las cosas bien se suman a otras dos tangentes, ¿no? Una, por supuesto, lo que estamos hablando de Trump, ¿no? Que pues está metido en todas estas investigaciones criminales o de delitos que podrían, pues, agravar la popularidad que tiene entre el electorado y sobre todo la vinculación que tiene Trump con los diferentes candidatos que hay ahora mismo en muchas elecciones al Congreso y al Senado o a las gubernaturas de muchos estados que celebran elecciones a gobernador el próximo mes de noviembre. Pero luego tienes el otro factor interesante que es el que quería analizar yo, que es que, ojo, que los republicanos en primarias han nominado a gente muy mala. O sea, han nominado a gente muy incompetente. Y esto lo vamos a ver mucho a lo largo de los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Hasta las elecciones de noviembre, de la cantidad de candidatos de mierda que tienen los republicanos, sobre todo para el Senado. O sea, es una locura. Y además, cuando tienes muchos candidatos que tienen una vinculación tan directa con Trump, que defienden las teorías de la conspiración sobre el fraude electoral en 2020, que están empeñados en no olvidarse de lo que ocurrió en 2020, pasa a página. Si no proponen nuevas soluciones para las dificultades que realmente están enfrentando los estadounidenses, pues es posible que los votantes terminen viendo que, oye, los republicanos igual tampoco queremos volver al desastre, no al desastre, la serie de escándalos y de movidas que pasaban durante la administración de Trump. Es verdad que la administración de Trump, dentro de lo que cabe y hasta que llegó la pandemia,
La situación económica era muy buena, la bolsa estaba disparada, le hicieron un recorte de impuestos de puta madre a todo Dios, incluidos y sobre todo a las grandes riquezas y a las corporaciones, pero después con todo lo de la pandemia, pues bueno, no fue la mejor gestión, salvo a excepción de todo el asunto de las vacunas, el resto fue bastante desastre, sobre todo en el aspecto de la comunicación, ¿no? Pero bueno, el caso, si a la gente empieza a recordar que con Trump todo era, que si escándalo por aquí, que si movida por aquí, que si declaraciones de que la vacuna, que te puedes curar metiéndote un poco de detergente por el cuerpo, desinfectante. Bueno, pues la gente se acordará de eso, verá que muchos republicanos candidatos son igual que él y van a terminar votando por demócratas o por candidatos independientes, que eso es muy difícil en Estados Unidos, ¿no? Generalmente candidatos demócratas. Entonces, esos dos factores, como digo, las investigaciones de Trump y luego la vinculación de Trump, esto sería como un intermedio, un tercer punto, y sobre todo la mierda de candidatos que tienen en muchas carreras, pues puede ser lo que acabe dinamitando las posibilidades republicanas en las elecciones de medio mandato, lo cual pues abriría las puertas a que Biden en los siguientes 2 años de mandato que tiene hasta las presidenciales de 2024, pues se permita el lujo de aprobar más leyes de las que presumir frente a sus votantes. Porque si tenemos 2 años de obstrucción pura republicana en la Cámara de Representantes, pues Biden va a tener las manos más atadas y no va a tener victorias legislativas, y lo poco que va a tener va a ser pues más vídeos de él diciendo mongueradas o tropezándose subiendo al Air Force One. Voy a leeros un poco y ahora retomamos un poco para ver lo de las carreras al Senado, que os quiero hablar así por encima de algunos de los candidatos mierder que tienen. El futuro de Cheney, que hay del Partido Republicano después del trumpismo. Y en el lado demócrata, para las de 2024, ¿alguna posibilidad fuera de Biden? AOC. Esto lo pregunta Laura GM4. A ver, el futuro de Cheney. Liz Cheney, ¿vale? Es una congresista republicana que representa el estado de Wyoming. Wyoming es un estado muy pequeñito, muy poco poblado, muy rural, súper conservador, que ha estado, pues, no gobernado, pero sí representado y de alguna... No representado también tampoco directamente, ¿no? Pero muchos años también, pero representado por la dinastía Cheney, ¿no? Dick Cheney fue vicepresidente con George Bush hijo, también estuvo en las administraciones de Reagan, de Nixon y demás. Si queréis ver la película Vice, protagonizada por Christian Bale y dirigida por Adam McKay, el de La Gran Apuesta, aquella película sobre la crisis de 2008. Pero Vice, que creo que la tenéis en Filmin, está bastante bien para enteraros un poco del legado y de la figura de Dick Cheney, que era bastante cabrón. Nos metió en la guerra de Irak, gracias, por tanto. Pero Dick Cheney, su hija Liz Cheney, pues ha terminado siendo congresista durante los últimos años en Wyoming y ahora se enfrentaba a unas primarias republicanas bastante difíciles, teniendo en cuenta que Trump, que es una figura muy popular en Wyoming porque es un estado muy conservador, Trump había apoyado a su rival. ¿Por qué? Bueno, pues porque Liz Cheney había sido muy crítica con Trump en el tramo final de su presidencia, especialmente después del asalto al Capitolio, votó a favor del segundo impeachment contra Trump por ese papel en el asalto al Capitolio, y eso, pues bueno, la ha convertido en un objetivo fácil dentro del partido. Ha terminado perdiendo por más de 30 puntos, casi 40 puntos, ha perdido sus elecciones primarias este pasado martes. Entonces, ahora mismo las posibilidades para Liz Cheney pues son mínimas, ¿no? O sea, Wyoming ha perdido a nivel estatal, ¿no? Porque Wyoming es tan pequeño que solo tiene un distrito y ocupa todo el estado porque son 600 y pico mil personas. Entonces, presentarse al Senado, por ejemplo, por Wyoming es un suicidio, no va a ganar ni de coña. Presentarse a la presidencia, pues no sé muy bien para qué. ¿Para atacar a Trump? Bueno, pero ¿quién va a salir si no es Trump? ¿Ron DeSantis, el gobernador de Florida? Si es que es la misma historia. Es más listo, pero un tío igual de empeñado con todas las guerras culturales, anti-LGBTQI, que si anti-libertad de expresión, porque hablan mucho los republicanos de libertad de expresión, y luego tienes a Ron DeSantis aprobando leyes para poder limitar la forma en la que los profesores pueden hablar de movidas sobre orientación sexual o identidad de género en las aulas, ¿no? O luego también restringiendo libros, o luego poniendo impedimentos a Disney porque no te gusta cómo se han declarado en público en contra de una ley que quieres aprobar, ¿no? Disney, ¿sabes? Que hablamos de cultura de la cancelación, que esos supuestamente siempre son los progresistas. Bueno, pues los conservadores en Estados Unidos ya sabemos cómo es la misma historia, muy hipócritas en ese frente. Pero bueno, bien, volviendo a lo de antes. Liz Cheney, como digo, se puede presentar a la presidencia para atacar a Trump, no tiene ninguna posibilidad de ganar unas primarias republicanas. Si se presenta del lado independiente, ¿no? Como candidata independiente o libertaria, que no sé si le pega mucho a nivel ideológico,
Quizá cree que le puede quitar unos pocos votos a Trump. No sé si al final terminaría siendo contraproducente, ¿no? Sobre todo hay muchos votantes demócratas que están completamente en contra de los terceros partidos, porque creen que al final terminan posibilitando que ganen elecciones candidatos republicanos como Trump. De hecho, recordemos en 2016 cuando perdió Hillary Clinton la cantidad de mierda que le cayó al Partido Verde por rascar votos, ¿no? Porque los votos del Partido Verde creo recordar que habría sido suficiente para ganar las elecciones, pero claro, no tendría que haberse presentado en absoluto el Partido Verde, entonces eso es muy gratuito. Y bueno, viniendo de democracias multipartidistas, ¿no? Se dice, no estamos muy a favor aquí, ¿no? Ninguno de los presentes. Y luego dice Laura, y en el lado demócrata para las de 2024, ¿alguna posibilidad fuera de Biden? AOC. AOC ya tendrá la edad, si no me equivoco, para ser candidata a la presidencia. Justito, ¿no? A ver. Tiene 32 ahora. Octubre. A ver. Sí, ¿no? Justísimo, pero podría. Yo creo que con que llegues con 35... ¿Tienes un 35 o 34? Yo creo que con que llegues con 35 puedes optar a la presidencia. O sea, que llegues a las elecciones presidenciales de noviembre con 35. Pero ahora no estoy seguro. A ver. Sí, exacto, evidentemente. Sí que podría ser. A ver, AOC. A ver, yo creo que ahora mismo a estas alturas no la veo ganando unas elecciones presidenciales. Me parecería muy, muy difícil, porque al final lo que han conseguido los demócratas, sobre todo para ganar las últimas elecciones presidenciales, es ganar los suburbs. O sea, han perdido tanto, tanto, tanto terreno en las zonas rurales, donde pierden ahora de forma abrumadora, que necesitan los votos de los suburbs, que son las zonas residenciales ricas, antiguos bastiones republicanos, ¿no? Que votaban pues más por candidatos más conservadores en lo fiscal, en lo económico, pero progresistas en lo social. Ahora pues han terminado yéndose del otro lado. Han ido de parte de los demócratas, pues a que ellos quieran subir los impuestos a las grandes riquezas, a la gente, a las familias que cobran más de $400.000 al año, por ejemplo, que es lo que siempre habla Biden, de no subirle los impuestos a aquellas familias que tengan ingresos menores de los $400.000 al año. Pero perder a esos votantes porque presentas a una figura como AOC, que está muy a la izquierda, yo creo que puede ser muy peliagudo. O sea, yo a nivel electoral lo veo complicado. Es cierto que en 2016 creo que sí que Bernie Sanders podría haber hecho algo, que podría a través del populismo económico haber conquistado ciertos votantes que se estaban yendo hacia el Partido Republicano y que Trump los conquistó de forma muy bestia. No sé si hay una vuelta atrás. No sé si esos votantes son los demócratas capaces de recuperarlos, y menos con figuras como AOC, que ha sido tan sumamente denostada por los republicanos a lo largo de estos últimos años. Lo veo un poco difícil. Luego ahí tienes figuras como Pete Buttigieg, que suena muy bien, ¿no? Es un tío muy listo, que se expresa muy bien en medios de comunicación, cuando va a Fox News los revienta. Pero es verdad que Pete Buttigieg me parece una figura muy que gusta a los medios, que gusta a las clases con educación universitaria, ¿no? Y tal. No sé yo si atraería mucho votante afroamericano, que es algo que ya le costó mucho en las primarias demócratas de 2020, y los demócratas siempre necesitan una alta participación de los votantes afroamericanos porque les dan un montón de votos, votan por el Partido Demócrata por encima del 80%, lo cual es una absoluta barbaridad. Entonces, tener a alguien que te aleje a esos votantes, o incluso a los latinos, que sabemos que está habiendo un trasvase de esos votantes hispanos hacia el Partido Republicano, pues perder a las minorías para los... Un momento. Como digo, o sea, puede ser muy difícil. Entonces, de los jóvenes, es peleagudo. No veo como ningún candidato muy claro. A ver, un juez en Florida que aprobó a ver un momento. Que aprobó la orden de registro. A ver. Vale, el juez de Florida que aprobó la orden de registro del expresidente Trump en la residencia de Mar-a-Lago le ha dado al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta el próximo jueves para publicar una versión redactada de el affidavit, que es como la documentación relacionada con la búsqueda. Vale, esto es importante porque, salvo que apele el Departamento de Justicia, que es una posibilidad,
el Departamento de Justicia tendría que publicar la documentación que diría cuáles son las pruebas que ha presentado al juez que autorizó la orden de registro, ¿vale? Porque hasta ahora se sabía por qué estaban investigando a Trump o qué es lo que habían ido a buscar, pero no se sabía cuáles eran las pruebas que habían presentado a un juez para autorizar la orden de registro, porque el FBI o el Departamento de Justicia puede querer llevar a cabo la orden de registro, pero hay un juez federal que tiene que autorizar esa orden de registro. Y para eso el FBI tenía que demostrar causa probable de que podrían encontrar pruebas de que se había cometido un crimen en ese registro. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tenía el Departamento de Justicia para poder convencer a ese juez? Pues eso es lo que este juez de Florida ha dicho que el Departamento de Justicia tiene que presentar. Yo diría que esto lo puede apelar el Departamento de Justicia para no publicarlo, ¿no? Porque lo que alegan desde la Fiscalía General de Merrick Garland, es que esto puede ser problemático porque dificultaría la investigación y sobre todo dificultaría que nuevos testigos o fuentes internas quieran salir a compartir información privilegiada. ¿Por qué digo esto? Pues porque si de repente se ven esas pruebas que hay alguien que ha dado, o sea, como que hay una fuente dentro del círculo cercano de Trump que ha contado cosas, quizá luego dentro de Mar-a-Lago puedan establecer los vínculos y deducir quién ha sido. O ni siquiera eso, simplemente con que haya otros testigos que tengan miedo que eso pueda ocurrir, pues ya no van a testificar o no van a ponerse en contacto con el Departamento de Justicia. Entonces, bueno, esto puede ser complicado, veremos cómo se resuelve, porque esto es de cara al próximo jueves, así que a lo largo de los próximos días tendremos más detalles. Pero vamos, yo no me sorprendería que apelaran. Dice Juancho bien, como Joe Manchin, el senador de West Virginia, demócrata moderado, como Jumanji pierda su poder, ¿qué va a ser de nosotros? El hombre más poderoso de la Tierra. Es verdad, ¿eh? Como decía Brian Schatz, creo que se dice, el senador de Hawái, que cuando se lo encontraba en el pasillo estaba en los medios de comunicación entrevistando a Joe Manchin por aprobar una movida o no sé qué, y le decía... Your Grace, creo que era, o Your Majesty, pero creo que era Your Grace, ¿no? Como su majestad. Burlándose pues del poder que tiene Joe Manchin ahora mismo, ¿no? En el Senado estadounidense. A ver, ¿qué te parece la estrategia de los demócratas? A ver, no, perdón. El otro día escuché en Cadena Ser que no va a haber minerales suficientes para atender la producción de las baterías del coche eléctrico. Así que habrá que buscar otro sistema de energía para mover los motores de los coches. Y se supone que el coche eléctrico era el futuro más inmediato. Bueno, este tema nos lo vamos a dejar para más adelante, porque creo que ahí nos podemos meter en una tangente demasiado alejada de todo el tema. ¿Eh? España es un gran productor de litio. De litio. Ah, podría serlo. Después de Rusia. No estaban haciendo una fábrica, una planta en Extremadura, no sé qué. Extremadura sí, pero lo más es sacar el litio, explotarlo. Ya. Como las tierras raras, pero no están poniendo muchas trabas. ¿Quién está poniendo trabas? ¿Medioambientales? El gobierno, sí. Ah. Para explotar la minería. Bueno, pues si nos hacemos nosotros productores excepcionales de litio, podemos dejar el turismo de lado y impedir que venga más gente, ¿eh? ¿Qué os parece ese plan? A mí me gusta, me parece fantástico. Bueno, ¿qué te parece la estrategia de los demócratas de apoyar en las primarias republicanas de algunos distritos a candidatos más de extrema derecha con la intención de que sean candidatos menos potentes en las elecciones de noviembre? A mí me parece arriesgado, pero interesante, sobre todo en algunos distritos. Esto lo pregunta Inercia92. ¿A qué se refiere Inercia? A ver, lo que ocurre es que ahora mismo se han celebrado elecciones primarias, ¿no? Tienes el Partido Demócrata por un lado y el Partido Republicano por otro. Entonces, en cada uno de esos partidos, generalmente, porque hay estados que tienen sistemas electorales distintos, pero generalmente lo que ocurre es que los demócratas, los votantes que están registrados por el Partido Demócrata, votan por un candidato, uno, y luego los votantes republicanos lo mismo, otro. Es verdad que hay primarias abiertas, ¿no? Que lo que permiten es que haya votantes demócratas que voten en las primarias republicanas y votantes republicanos que voten en las primarias demócratas. Que si eres demócrata y votas en las republicanas, ya no puedes votar en las demócratas, ¿vale? Pero eso es una posibilidad. El caso, en esas primarias se elige un candidato de cada uno de los dos partidos y luego compiten en las generales del mes de noviembre, ¿ok? Entonces, en unas primarias republicanas, ¿vale? Estas de aquí, perdón, tú vas a tener candidatos que están al extremo, ¿vale? Lo más a la derecha y luego más moderados. Si es un distrito bisagra, es un distrito que pues podría salir perfectamente un demócrata, podría ser un republicano, en las generales, generalmente, valga la redundancia, necesitas un candidato moderado, ¿no? Porque un candidato que sea muy extremista va a ser muy difícil, o sea, muy fácil de atacar por parte de su oposición y los votantes más moderados del distrito, que son mayoría, pues van a descartarlo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás en el sistema de primarias,
a ti te interesa que el partido contrario, los votantes elijan al candidato más a la extrema posible, ¿no? El más extremista posible, porque eso te permitirá atacarle más fácilmente de cara a las generales en las que se enfrenten, en las que te enfrentes directamente con él. ¿Qué ocurre? En las primarias se invierte mucho dinero para poder ganar las primarias. Tienes que primero recaudar ese dinero o meterlo de tu propio bolsillo, porque hay muchos millonarios que se presentan a las elecciones, y gastarte dinero en anuncios. No solo en anuncios para ti mismo, sino anuncios de ataque, ¿vale? Contra tus rivales. ¿Qué pasa? Que en elecciones primarias republicanas este año se han presentado muchos candidatos extremistas, ¿no? De extrema derecha, candidatos pro-Trump que defienden teorías de la conspiración muy locas, que están empeñados todavía en revertir los resultados electorales de 2020, y hay grupos demócratas, ¿vale? Comités de acción política y demás historias que han metido dinero para apoyar a esos candidatos a la extrema derecha. ¿Cómo los apoyan? Pues, por ejemplo, hay unos comités de acción política que se llaman Super PACs, que pueden recaudar todo el dinero que quieran, invertir todo el dinero que quieran en campañas electorales. Esto por una decisión del Supremo de hace unos años llamado Citizens United, si no me equivoco, el año 2011. Entonces, después de Citizens United tienes esta Super PAC que pueden invertir el dinero que se haga de la polla, siempre y cuando no se coordinen con candidatos políticos, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, eres un candidato que te presentas por Wyoming, ¿vale? Y hay una Super PAC que te quiere apoyar. Tú no te puedes coordinar directamente con esa Super PAC, no le puedes decir, oye, publica un anuncio atacando a mi oponente político por este lado, ¿vale? Pero esa Super PAC se puede ganar todo el dinero que quiera pues ha visto un discurso de este candidato, han visto que lo peta mucho con este mensaje concreto, bueno, pues vamos a hacer anuncios potenciando esa parte del mensaje. También podemos hacer anuncios de ataque contra su principal rival. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en algunos distritos, que hay Super PACs, grupos demócratas que han metido dinero en apoyar a los candidatos más extremistas, de cara a que ganen a los más moderados, a los que son mejores de cara a ganar unas generales, ¿no? Sobre todo en esos distritos bisagra o en estados como más moderados, ¿no? Por ejemplo, en Pensilvania se vio que había grupos demócratas apoyando a Doug Mastriano, que Doug Mastriano es un tío súper pro-Trump, extremista en muchos ámbitos políticos, ideológicos, y claro, ahora Doug Mastriano va a ser candidato a la gubernatura de Pensilvania. Es un tío muy peligroso porque ha dejado bastante claro que no tendría problemas en llevar a cabo iniciativas antidemocráticas estando al frente del estado de Pensilvania. Pero claro, tuvo apoyo demócrata. Entonces los demócratas están siendo unos hipócritas porque por un lado dicen que ojo los extremistas de los republicanos, pero por otro lado están apoyando a ese tipo de candidatos porque creen que van a ser más fácil de derrotar en noviembre. Entonces es una apuesta muy arriesgada porque puede llegar noviembre, la situación económica puede ser una mierda, la popularidad de Biden y los demócratas puede ser una mierda y luego termina ganando ese candidato que es muy extremista, ¿no? Y entonces ya tenemos la crisis política, constitucional, lo que tú quieras, de tener candidatos o políticos de estas características que llegan a cargos de poder. ¿Qué ocurre? Doug Mastriano ahora mismo es verdad que va perdiendo en las encuestas. Ahora mismo ¿qué se llama? Josh Shapiro, ¿no? Se llama el fiscal general. Josh Shapiro, el fiscal general de Pensilvania, que se presenta como candidato demócrata a la gubernatura, pues es favorito ahora mismo para ganar. La verdad es que lo de Pensilvania está siendo un percal tremendo porque ahora mismo los candidatos republicanos, o sea, están fatal en las encuestas, están perdiendo por cifras que no se esperaban ni de palo hace apenas unos meses. Y esto por eso de que os decía yo que los candidatos son muy malos. Entonces, a mí me parece tremendamente hipócrita por parte de los demócratas, jodidamente irresponsable, ¿vale? Pero, bueno, es verdad que puede salirles bien, pero es que si les sale mal, es una cagada enorme. Vale, eso por un lado, inercia. Lo que me da miedo es que con esto se pongan necios los Biden fans y quieran que se reelija. Claro, o sea, lo que dice Red Team, Cheney terminará trabajando en una petrolera o alguna empresa armamentística como su padre. Evidentemente, a sacar pasta. Pero bueno, no sin antes, ¿no?, presentar una última batalla contra Trump, que seguro que le tendrá bastantes ganas. Pero lo que dices de que lo que me da miedo es que con esto se pongan necios los Biden fans. A esto se refiere Red Team, perdón, que en las elecciones de noviembre de medio mandato, si los demócratas terminan manteniendo el control de la Cámara de Representantes y del Senado, dirán, bueno, pues Biden no es tan malo, no es tan impopular. Pero en realidad no será por Biden, ¿no? O sea, si mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado será porque los candidatos demócratas son muy buenos, porque los candidatos republicanos son muy malos, porque los republicanos han gestionado muy mal esta campaña y porque han mantenido una cercanía muy heavy con Trump, ¿no? Un candidato, o sea, un político que
Es verdad que es muy popular entre ciertas partes, ciertos estratos de la sociedad estadounidense, pero la mayoría de los estadounidenses todavía lo detestan y no lo quieren en el gobierno, no quieren que se presente a la presidencia. Una abrumadora mayoría de estadounidenses no quieren que se presente a la reelección ni Biden ni Trump. De hecho, son más los que no quieren que se presente a la reelección Biden que Trump. Pero bueno, esa historia la dejamos para otro día. Hay mucha gente que dice que se va a presentar a las primarias de la presidencia porque tiene bastante dinero que le ha sobrado de esta campaña. Me parecería interesante, pero no creo que vaya a tener muchas posibilidades. Pero es que para unas primarias republicanas necesitas decenas de millones de dólares. Creo que ahora mismo Liz Cheney, no sé si tenía 7 millones de dólares en el banco, o sea, en lo que es la campaña. Para unas primarias republicanas a la presidencia, pues bastante poco dinero. Hombre, que luego puede recaudar más, ¿eh? A mí me parecería dinero a fondo perdido. Pero es verdad que podría, pues, tocarle los cojones a Trump y que luego, pues, una figura como Ron DeSantis consiga más prioridad en la campaña. DeSantis versus AOC puede ser una victoria arrasadora para los republicanos. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Dice Andresiño, a mí me gusta Amy Klobuchar y Pete Buttigieg. Esa era, si no recuerdo mal, la apuesta que yo hice de quién iba a ganar las primarias demócratas. Que iba a ganar Amy Klobuchar y Pete Buttigieg iría de candidato a la vicepresidencia. Ahí te dejas un aspecto importante, Andresiño. Amy Klobuchar y Pete Buttigieg no se soportan. De hecho, uno de los temas más comentados en las primarias de aquel año era que se llevaban a matar. O sea, no se podían ni ver. Y además que Pete Buttigieg, cuando la atacaba a ella en los debates, era brutalísimo ver la cara de que se le quedaba a ella. Entonces, lo veo bastante complicado. Y no solo eso, sino aparte que Amy Klobuchar no me parece que fuera una buena candidata a la presidencia. Además que tiene un historial bastante peliagudo de tratar muy mal a sus empleados, lo cual para mí es una red flag tremenda. Y Kamala Harris, por supuesto que no tiene tirón electoral, que aparte es más impopular que Joe Biden, lo cual es bestial. La puerta del fondo con esa persona que aparece de vez en cuando parece de las meninas. Mi madre. Si las fiscalías de Nueva York, Manhattan y el fiscal general, las conclusiones de la Comisión del Estado Capitolio no asientan conclusiones incriminatorias rápido, se adelantará Trump con su nominación y pienso poco podrá hacerse para evitar que pueda presentarse. No, o sea, yo creo que no va a poder hacerse nada para evitar que Trump se presente, porque eso creo que lo único que se podría, o sea, lo único que se podría hacer es meterlo en la cárcel o decir que inició una insurrección contra Estados Unidos y por tanto se puede activar el mecanismo constitucional, la enmienda aquella que se puso después de la guerra civil contra los insurrectos, ¿no? Que eran los Estados Confederados. En ese caso sí que se podría activar el mecanismo para impedir que Trump se presentara a la presidencia, pero yo no creo que se vaya a llegar a eso. También me extrañaría que se llegara a pues condenar a Trump para que llegue a prisión, porque habría 1000 apelaciones, sería un juicio súper bestia y no me parece que lleguemos a ese punto. Pero bueno, en cualquier caso, espero que las distintas polémicas legales sí que le impidan conseguir una nominación del Partido Republicano. Y no es una cuestión de que me apetezca posicionarme, es una cuestión de que este tío, o sea, es un inconsciente y ya sabemos cuál es su historial, ¿no? Las elecciones primarias son muy oligárquicas. No, en general Estados Unidos es todo oligárquico. Pero en unas elecciones todo el mundo gana de alguna manera. ¿A qué te refieres, Petronio? No he entendido. Si gana Trump, ¿vuelves a Nueva York? No. No, porque entonces ya yo creo que Estados Unidos ya se convierte en una autocracia de verdad. En esta ocasión yo creo que ya no se andaría con chiquitas y todo esto de respetar las instituciones y respetar toda la gente. Además había un plan, que esto lo contó, creo que fue el New York Times, que Trump y sus aliados tenían un plan para, si llegan al gobierno de nuevo, desmantelarían todo el aspecto, o sea, como todo la infraestructura burocrática de Estados Unidos, deshaciéndose de todos aquellos que pueden como rivalizar o pueden contradecir las órdenes que puedan llegar desde arriba en muchos aspectos, ¿no? Se hablaba del Departamento de Justicia, por ejemplo, en su momento veíamos que había funcionarios dentro del Departamento de Justicia que estaban dispuestos a llegar al máximo nivel de antidemocrático de poder revertir los resultados electorales y que esos aliados de Trump dentro del Departamento de Justicia podrían haber puesto en peligro a Estados Unidos, ¿no? Los valores democráticos y volar por los aires la Constitución, desencadenar esa crisis constitucional de la que se habló tanto del 6 de enero. Entonces, sabiendo que hay funcionarios de esas características, Trump, lo que decía ese artículo era que sus aliados estaban intentando llevar a cabo una estrategia para meter a gente muy cercana y que sea legal
hasta el último punto, ¿no? Y deshacerse de todos aquellos que pudieran impedir una estrategia de esas características. Entonces, pues eso, a mí me daría mucho más miedo. Mi padre está por detrás diciendo no, 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 porque cree que me posiciono demasiado. Pero bueno, yo con Trump ya sabéis que no me corto nada porque creo que es peligroso de verdad. Dejadme un momento que busque el artículo ese porque os lo quiero pasar. ¿Cómo era? Trump, Loyalist, 2024, Bureaucratic. A ver si sale. Aquí, dentro del plan... Ah, bueno, esto era un reportaje que flipas de Jonathan Swan, el periodista de Axios, que es un puto crack, que tenía las mejores exclusivas de la administración de Trump en la Casa Blanca, las tenían él y Meghan Haberman del New York Times. Entonces, este artículo es espectacular, da mucho miedo, y lo escribe Jonathan Swan, papá, lo siento, pero este tío es súper respetado, y habla de un poco del plan que tendría... Dice, a ver un momento, a ver si podemos traducir algún aspecto. Los principales aliados del expresidente Trump se están preparando para remodelar radicalmente el gobierno federal si es reelegido, purgando potencialmente miles de funcionarios públicos y llenando puestos de carreras con leales a él y a su ideología de Estados Unidos primero. Dicen a Axios las personas involucradas en las discusiones. El impacto podría ir mucho más allá de los objetivos conservadores típicos, como la Agencia de Protección Medioambiental y el Servicio de Impuestos Internos. Los aliados de Trump están trabajando en planes que potencialmente despojarían de las capas en el Departamento de Justicia, incluido el FBI, y llegando a la Seguridad Nacional, la Inteligencia, el Departamento de Estado y el Pentágono, dicen fuentes cercanas al expresidente. Durante su presidencia, Trump se quejaba a menudo de lo que llamaba el Estado profundo. El corazón del plan se deriva de una orden ejecutiva conocida como Programa F, desarrollada y refinada en secreto durante la mayor parte de la segunda mitad del mandato de Trump y lanzada 13 días antes de las elecciones de 2020. El reportaje de esta serie se basa en extensas entrevistas durante el periodo de más de 3 meses con más de 2 docenas de personas cercanas al expresidente y otras que tienen conocimiento de primera mano del trabajo en curso para prepararse para un posible segundo mandato. La mayoría habló bajo condición de anonimato para describir una planificación sensible y evitar la ira de Trump. Sí. Bueno, entonces... eso es lo que decía yo que me daba miedo. Que no me invento nada. Que la gente luego se cree que me invento las cosas y no me invento las cosas. Pienso en figuras progresistas que puedan cubrirse los pies y la cabeza con una manta corta, como es lo que tiene como perspectiva el Partido Demócrata, parece. ¿A qué te refieres? Bueno, antes me había preguntado alguien por Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, que es una senadora progresista, no tan progresista como Bernie Sanders, pero bueno, cercana a él. Lo que se vio es que no tenía tampoco atractivo entre los votantes de minorías, ¿no? Como la hispana o los afroamericanos, y que era sobre todo, pues, conseguía muchos votos de las mujeres y sobre todo de las mujeres con estudios universitarios. Entonces, me parece una figura que aparte que es una persona mayor, o sea, Elizabeth Warren, ¿qué edad tiene ya? 70 y pico, ¿no? 73 años. Va a cumplir, o sea, tendría en 2024... tendría 75 años y acabaría su primer mandato casi con 80. Que claro, yo qué sé, troncos, no sé. Me parece ya, o sea, estamos un poco hartos de la gente de los baby boomers y la generación silenciosa. O sea, ya basta, ¿no? Además, que Elizabeth Warren, eso, yo ahora mismo no le veo posibilidades electorales. Que Trump no te parezca peligroso es red flag, ¿eh? El tema es que es una risa si gana Trump en Estados Unidos desmantelándolo todo, hasta que piensas en la política internacional, Rusia, China y lo que pueda montar. Bueno, sí, eso es otro tema. En la noche electoral estarán los ganadores y el que pierde buscando la fórmula para que su derrota parezca una victoria. Si pierden el Congreso y mantienen el Senado o viceversa, ya es una victoria. También manteniendo los demócratas las cámaras puede ser un triunfo de Biden, pero Trump puede agitar a los suyos y ganar las presidenciales. Sí, o sea, puede haber una revancha, ¿no? En ese caso en 2024, si mantienen el control los demócratas de ambas cámaras. Un poco, las elecciones de medio mandato suelen perderlas el partido que está en el poder, pero si no lo hacen, la respuesta a la contra puede ser mucho mayor en 2024. Sin duda, es una posibilidad. Pero bueno, eso ya lo dejamos para análisis mucho más posteriores, sobre todo conforme estemos más avanzados en la campaña de las primarias. Lo voy a dejar ahí, gente. No voy a hablar de la guerra de Ucrania porque me quedo sin tiempo, pero bueno, nos lo dejamos para la semana que viene, porque tampoco ha habido muchísimas novedades después de lo que contamos la semana que viene, pero sí que hay algunos aspectos interesantes que me gustaría comentar sobre cómo esta contraofensiva de los ucranianos en el sur, en la región de Kherson, no está siendo una contraofensiva
como podemos imaginárnosla en lo más tradicional, en el sentido más tradicional, que es algo que ya comenté el lunes, ¿no? Y luego aparte tenemos novedades en el frente de la central nuclear de Zaporilla, la visita de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que está ahora mismo en Lviv, va a visitar el puerto de Odessa por todo el tema de las exportaciones de grano, ese fin del bloqueo por parte de Rusia. También tenemos novedades sobre los mercenarios rusos que van a tener un papel más prominente ahora que Rusia tiene más miedo de lo que puede pasar en Crimea, porque en la península de Crimea hemos visto ya 3 ataques en este mes de agosto llevados a cabo, parece ser, por ataques de drones, por ataques de partisanos o por fuerzas especiales ucranianas. Entonces hay un mayor miedo, ha habido ahí un cambio de liderazgo en la península de Crimea y en la flota del Mar Negro. Entonces, pues bueno, todos esos movimientos nos hacen ver que puede que estemos ante un nuevo paradigma dentro de este conflicto, ¿no? Entonces es algo que me gustaría analizar más en profundidad y hacerlo así rápido en 5 minutos, porque me tengo que ir, pues me parece un poco injusto con vosotros. Así que lo dejamos para la semana que viene, que ya estaré en Nueva York, por cierto, y ahondaremos en profundidad en este asunto, ¿vale? Anyway, muchísimas gracias a todos por pasaros por el stream. Gracias también por estar tan participativos en el chat, que he visto parrafadas y me gusta mucho que participéis y que preguntéis y que comentéis vuestras preocupaciones y vuestros comentarios. Poco más. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana en los viernes cinéfagos, ¿vale? Para ver trailers, que han salido cosas muy guays, para ver cositas del Señor de los Anillos, de la serie de Rings of Power, que han salido bastantes cosas interesantes esta última semana. Mañana a las 8... sí. A ver, igual un poquito antes. Os aviso mañana también, pero sí, yo creo que en principio va a ser a las 8. Si es un poquito antes os aviso. Más tarde no va a ser, ¿vale? Pero y mucho más pronto de las 8 tampoco. O sea, será como mucho entre las 6 y las 8. Ese va a ser la hora de inicio. Bueno, un besito y hasta mañana, gente. Bye, bye, bye. Besitos. Adiós.